Continuamos con Cerrando la Noche y como ya es costumbre en esta parte del programa, interactuamos con nuestros invitados y nuestras invitadas. A propósito de que el pasado día 7 del mes en curso, cerró el plazo para que los partidos políticos presentaran ante la Junta sus propuestas de candidatos, de candidatas a presidente de la República, vicepresidente, diputados y senadores. Todos los partidos cumplieron con el plazo establecido por la Junta Central Electoral, que si mal no recuerdo le había dado una ñapita de prórroga a propósito de las conclusiones de las elecciones municipales. Opción Democrática y Virginia Antares, que es la candidata presidencial de ese partido, también presentaron su propuesta de candidatura a la vicepresidencia de la República, recayendo la nominación en Ico Abreu, quien está hoy con nosotros en su condición de candidato vicepresidencial por el partido Opción Democrática. Buenas noches, Ico. Muy buenas noches, Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Ico, usualmente nos gusta que nuestros invitados y nuestras invitadas nos cuenten un poco sobre ellos. En este caso, para socializar con la audiencia de Cerrando la Noche, que posiblemente muchos te conozcan, otros no. Entonces creo que es importante saber quién es Ico Abreu. Mira, a mí se me hace un poco difícil hablar de mí mismo. Yo agradecería que, yo te voy a decir algunas cosas que recuerde, pero te agradecería que si te interesa indagar más, pues vaya preguntando, porque me cuesta mucho hablar de mí mismo. Yo soy arquitecto de formación. Tengo unos años, unos 20 y tantos años, ejerciendo también en el área de la comunicación, la producción audiovisual, tanto para televisión como para cine. También en términos de formación ya académica, tengo 2 maestrías, la más reciente que hice ya hace unos 12 años fue en planificación para el desarrollo comunitario, que es lo que en cierto modo llega a formalizar una serie de, digamos, curiosidades que yo tenía y que yo había empezado de manera empírica a trabajar tanto antes de empezar mi labor docente, porque también soy docente universitario, tanto en la carrera de Arquitectura y Cine de la Pucamaima como de la carrera de Cine del INTEC. Y antes de empezar esa labor docente, yo tenía siempre la curiosidad de entender las dinámicas que se dan en las comunidades más desfavorecidas de nuestro país, de entender también la correlación que hay entre esas comunidades y otras comunidades con mayor poder adquisitivo, sobre todo. Te menciono eso porque una vez que terminé esa maestría, pues entonces sí pude, digamos que construir una metodología para poder trabajarla a nivel académico. Y en ello he estado desde hace ya, desde que regresé en el 2016, trabajando con mis estudiantes en el análisis y en la creación de propuestas para esas comunidades. Es un proyecto personal que se llama, o que yo le he denominado Un Barrio a la Vez, en el cual yo expongo a mis estudiantes a esas realidades, primero con la intención de sensibilizar y también con la intención de formarles con esa conciencia y entender lo que sucede en nuestras ciudades. Además de esto, pues tengo una práctica profesional en el área del cine, que quizá por ahí es que me han visto más recientemente, práctica que no he dejado en esta nueva etapa. O sea, cuando tú llegaste y me preguntaste que por qué no me alisté, por qué no vine mejor preparado cuando llegué de logística, es porque estaba trabajando, porque a diferencia de la clase política tradicional, si yo no trabajo no como. Entonces
nada, ha tocado en este momento tratar de compaginar la labor política que estoy empezando con la vida profesional. Ico, bueno, justamente vamos a ver cómo Sí, logramos enlazar, sí. escúchame Giovanni. Me gustaría ahí mismo, ya que Ico habló de la parte social y cómo se motiva y quiere involucrar a sus estudiantes en que conozcan qué pasa en el país, qué pasa en el mundo, principalmente en los barrios donde hay situaciones que pasan y hay personas que desconocen, aquí hay personas que van a las universidades en la cual tú impartes docencia, que nunca en su vida han tenido problemas en su casa de desabastecimiento de agua. Nunca han tenido problemas en su refrigerador porque se le ha acabado los huevos o se le ha acabado el salmón o el jamón y el queso. Entonces, creo que es importante involucrar a tus estudiantes Fino, salmón, en ver, no menciono tilapia, salmón. en es ver fino, qué está muchacho. pasando en la realidad de nuestros barrios. Tú sabes que qué bueno que lo mencionas, porque muchas de las anécdotas que vienen acompañando los hallazgos que estos análisis consiguen, tienen que ver con enfrentar esas otras realidades y tienen que ver también con superar una serie de miedos y una serie de prejuicios con los que estamos todas y todos construidos, porque las cosas hay que decirlas como son. Y una de las cosas más positivas de esas experiencias es que deconstruyen esos prejuicios y se dan cuenta que esas dominicanas y esos dominicanos que viven en condiciones que no deberían estar, pues también son ciudadanas de este país y tienen derecho, deben garantizárseles esos derechos. Y yo creo que es una parte muy importante de la formación de mis estudiantes en ese aspecto. Por otra parte, también un poco tratando de conectar, porque yo me imagino que por ahí Sí, era que porque tú ibas. por ahí yo iba, porque Sí. estoy observando arquitectura, cineasta, entonces lo que me abre la brecha es una maestría en desarrollo comunitario. Entonces, ¿cómo articulamos todo esto al activismo social, no solo el docente, y del activismo social y político al activismo político partidario? Porque todo lo que está diciendo, aunque sea en el mundo de la academia, tiene un contenido político. Absolutamente. Y a mí me tomó mucho tiempo entender eso, tú sabes. Hace 20 y tantos años también, cuando empecé en mi activismo ambiental, porque no podía ser de otra manera. Te lo digo porque tanto mi papá como mi mamá fueron militantes de la izquierda dura en la época de Balaguer. Y obviamente yo tengo esas referencias y tengo esas influencias. Y hace 20 y tantos años empecé mi labor en los movimientos ambientales y de ahí fui pasándome a los movimientos sociales en la medida en la que veía la necesidad de hacer militancia para poder tratar de gestionar los cambios que nuestra sociedad necesita. Sin embargo, también fue a través de esa militancia cuando yo comprendí que había necesidad de involucrarse en la política partidista. Fue precisamente en los procesos de la militancia por el 4%, cuando de hecho yo entré al proceso buscando asegurarme de que no hubiese ninguna inclinación partidista que no fuese a manchar dicho proceso, porque se habló muchísimo de que había influencia de partido, no sé qué cosa, porque al fin de cuentas esa lucha dio al traste con las aspiraciones reeleccionistas de Leonel Fernández. Entonces, en ese momento en el que yo tanto trataba de evitar esa contaminación partidista, yo di con la realidad dura y pura de que quienes quieren un país, quienes quieren un proyecto de nación en el cual todas y todos tengamos derechos que se respeten, que podamos vivir dignamente, o se involucran en la política o le dejan el espacio político a la delincuencia política que ha crecido de manera rampante. Es decir, si la gente seria, si la gente honesta no se involucraba en la política o no se involucra en la política, pues ese espacio lo va a ocupar todo tipo de gente. Entonces, con esa convicción fue que cuando Virginia se me acerca y me dice,
compañero, yo necesito que usted me acompañe a esta boleta. Aunque yo hubiese preferido seguir con mi quehacer profesional, porque bastante que tengo que hacer, por suerte, este año, por coherencia yo tuve que decirle a Virginia que sí. Yo había estado militando ya en Opción Democrática desde su inicio. Recuerdo una entrevista que me hicieron recientemente, mencioné que la primera vez que yo voté por Opción Democrática, yo todavía vivía en Cincinnati, donde estaba estudiando con la beca Fulbright que obtuve y gracias a la cual hice esos estudios de maestría. Yo me trasladé desde Cincinnati, manejando casi 12 horas a Nueva York, para votar por Opción Democrática, porque en ese momento era y sigue siendo el partido que yo veía con la ideología, con los principios con los cuales yo comulgo. Tan pronto regresé al país, pues entonces ya me integré formalmente a la militancia de Opción Democrática y he estado haciendo vida política con las compañeras y los compañeros de Opción Democrática desde entonces. Bueno, Opción Democrática cuando todavía entonces estaba unida con Alianza País. Eso fue después. Después. Sí, porque recuerda que antes de que se le despojara del reconocimiento, que fue lo que provocó que tuviésemos una alianza política con Alianza País durante un tiempo, primero fue una propuesta independiente y ahora estamos retomando nuevamente, después del fallo del Tribunal Electoral, que estamos nuevamente haciendo ya vida política completamente independiente otra vez. Bien. Ico, vamos entonces, Joan, ¿tú tenías ahora algo? No, puede continuar, está bien. Vamos entonces a ver las implicaciones de este proyecto que vas a acompañar con tus proyectos personales, profesionales, académicos. Hablaste ya un poco de la motivación de decir que sí. Ya dijiste que sí. ¿Qué sigue? Pues hacerle frente a todo lo que viene, en todo lo que eso significa. Y cuando hablo de hacerle frente, precisamente me refiero a todo lo que trae la manera de hacer política en nuestro país, que lamentablemente tiende a ser muy sucia. Yo he visto cómo a raíz de la publicación de mi nominación ha crecido exponencialmente mi exposición en las redes sociales y cómo hay una andanada de ataques y sobre todo de tergiversación de la información que por suerte la gente que me conoce de manera voluntaria y de manera intuitiva ha entrado a defenderme en las redes sociales. También me toca ir construyendo con Virginia este proyecto. Es un proyecto del cual, aunque yo creo firmemente en ese proyecto que está disponible inclusive el plan de gobierno en la página virginiapresidenta.org, es un proyecto que conozco, pero es un proyecto del cual obviamente yo me siento en la necesidad de aportar desde mi visión política también, porque no es solamente estar ahí en cuerpo, pero también ideológicamente yo necesito ir haciendo mis aportes, a lo cual Virginia está completamente abierta, por suerte. ¿Qué más continúa? Pues dar la batalla hasta el final, porque se ha cuestionado muchísimo la naturaleza del partido, porque también sabemos que hay muchos partidos que quizá no tienen necesariamente la vocación que tenemos en Opción Democrática y se cuestiona una serie de decisiones de alianza, etcétera, 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 pero lo que toca es llevar esta candidatura hasta las últimas consecuencias y seguir construyendo la buena política a partir de ello. Ico, de verdad que me gustó cuando dijiste que una cosa es la política de fuera y otra cosa es de adentro. No fue textualmente lo que dijiste, pero está dentro de tu exposición, que ese mensaje llegue. Y ya que tú estás y tienes tiempo en la política, pero ya te tocó ir en el frente de batalla, comandando las tropas, ya sabes que tienes que ir a los barrios, tienes que ir a los programas de televisión,
tiene que interactuar con los dirigentes. Pero es que en los barrios yo he estado. Sí, está bien, pero... en los barrios yo he estado desde mucho antes de hacer política partidista. Sí, pero ahora va con otro traje. Sin traje. Con otro uniforme. Va con el uniforme ya de un militante, de un candidato vicepresidencial, de una agrupación política que, como tú señalas, quiere hacer un cambio. Y a veces nos queremos imitar mucho y ver lo que pasa en España, con partidos, con propuestas que han llegado, que han surgido y que de repente pues llegan a escalar y a ocupar posiciones, escaños y nominaciones. Y queremos como ver si eso aquí se puede también extrapolar. Pero la República Dominicana es sui generis. Aquí es difícil convencer a la población de que acuda a votar. Es difícil convencer a la juventud de que cambie ese chip de dame lo mío. Y que si no me da de votar, si no me paga, no voy a votar. Y que tú me tienes a cambio para yo ir a votar. Entonces, ¿cómo convencer a esa población de que ustedes son diferentes, de que el país puede avanzar, de que ustedes tienen una propuesta distinta, de que quieren un mejor futuro para el país? ¿Cómo hacerle, tú como publicista, como cineasta, cómo yo llevo ese mensaje para que ellos lo entiendan? Mira, es muy lamentable eso que señalas, porque es así, esa es la realidad. Lamentablemente se ha desvirtuado mucho la labor política y es mucho más lamentable que se haya hecho desde partidos que nacieron con un pensamiento opuesto a eso. Para responder tu pregunta, pues yo honestamente yo creo en el discernimiento de la gente, y aunque es muy difícil superar los apremios del día a día, de la supervivencia básica, fundamental, porque cuando una persona no tiene resueltas sus necesidades básicas, difícilmente pueda ponerse a pensar en política, pueda ponerse a pensar en el bienestar colectivo. Y realmente es un reto que tenemos en Opción Democrática, pero estamos ahí para enfrentar ese reto. Estamos ahí para llevar esa nueva o esa forma distinta de hacer política, y es la de entrar en contacto con la gente, la de conversar de tú a tú, que nos escuchen, que entiendan nuestra propuesta. Y yo creo en la capacidad de discernimiento de la gente. La gente sabe que quienes vienen a ofrecerle un picapollo, una fundita, un pote romo por un día cada 4 años, ellos saben discernir quién se presta a eso y quiénes no nos prestamos a eso. Entonces yo honestamente yo creo firmemente en que las dominicanas y los dominicanos sabrán discernir entre quienes les quieren utilizar como siempre y quienes venimos con una propuesta real, con una propuesta que va a llevarle dignidad a la vida de esa gente. Cuando yo hacía teatro hace mucho tiempo, uno de esos instructores nos dijo: no me lo digas, házmelo sentir. Entonces, yo creo que eso también aplica para todas estas candidaturas alternativas que tienen que tocar las emociones de la gente. No es solo decir que yo soy alternativo, es como lograr generar empatía y confianza con ese electorado que tiene disconformidad con esta partidocracia, que no es poca la gente que está inconforme, pero las opciones todavía no la emocionan, no la enamoran. Entonces, ¿qué cree ICO que debe hacer en este caso él, Virginia, Opción Democrática? Más allá de tener propuestas, que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿cómo cree que debería entonces vender esa propuesta para que sean creíbles, tocar los sentimientos? Porque la política también es sentimiento. No basta con tener una idea, sino saber venderla. Tú sabes que diste en la diana con una palabra que tiene que ver con la empatía más que con vender la idea. Y es que poniéndose en el lugar de la otra persona, porque eso es empatizar, poniéndonos en el lugar de la otra persona, uno
puede conectar más fácilmente. Te lo digo porque nuestras candidatas y nuestros candidatos tienen esa capacidad y tienen ese termómetro para medir la temperatura de por dónde anda el asunto. Tú puedes ver por ahí a una Nicole Pichardo, que es candidata a diputada, que yo he visto pocas personas en el quehacer político que tienen esa capacidad de empatizar con su electorado, como el que tiene Nicole. Asimismo también Eric, que es candidato a senador. Eric tiene una capacidad de hablar de tú a tú con la gente a la que él también le interesa llegarle, porque como pequeño empresario, él tiene una conexión y tiene una propuesta que va acorde con sus intereses en ese sentido. En ese mismo sentido, yo creo que tanto Virginia, Virginia muchísimo más que yo, que tiene una formación política de primera, además de que tiene una formación humana y tiene un nivel de inteligencia, un nivel intelectual que es admirable, tiene también ese don humano de poder conectar con la gente, de escuchar, de ponerse en los zapatos de la gente, para también de esa misma manera conectar y transmitir el mensaje. Y de nuevo, yo apuesto a eso. Continuamos con esta interesante conversación con Ico Abreu, quien es candidato vicepresidencial de Opción Democrática, y pues Junior quiere que en esta parte pues vayamos al grano, como dicen. ¿Cuáles son las propuestas que tiene Opción Democrática para, desde la toma del poder de llegar a la presidencia de la República, pues comenzar a implementar en la República Dominicana para hacer los cambios que según ellos entienden que la sociedad dominicana amerita? Ico, aquí tenemos un grave problema, y es que nos hemos acostumbrado a tener un sinnúmero de leyes que aprobamos, engavetadas, una gaceta judicial, un Congreso que todos los días los congresistas pues levantan la mano para una ley nueva, y lamentablemente hay leyes incluso obsoletas y otras que nunca se han puesto en aplicación. Y pues eso mismo pasa con los programas de gobierno. Los partidos políticos pues comienzan y hacen un programa de gobierno y lo desglosan, la parte económica, la parte ambiental, la parte... y hacen una tesis completa. Pero cuando llegan al gobierno, pues todo eso cambia. ¿Qué seguridad tenemos de que Opción Democrática no va a cambiar? Porque el día que lleguen, un empresario amigo le dice que no, que ese muelle no debe ir ahí, porque entiende que ese muelle no se puede construir ahí, no, tiene que ser en otro sitio. Cuando ya ustedes lo habían preconcebido, ya ustedes lo habían consensuado y lo vendieron a la población, por ejemplo, que se iba a su muelle intersitio. ¿Tú sabes por qué sí podemos hablar con la seguridad de que eso no va a suceder en un gobierno de Opción Democrática? Porque no estamos pactando con poderes. Porque vamos a llegar a gobierno sin deberle favores políticos a nadie. Y vamos a llegar a gobierno a hacer lo que sabemos y tenemos la convicción de que este país necesita para poder ser la nación que cada dominicana y cada dominicano merece tener. Por eso. Yo sé que todos prometen, sí, efectivamente. Y Virginia ha colgado en su página, en la página virginiapresidenta.org, un plan de gobierno con 13 ejes fundamentales. Entre ellos se encuentran salarios dignos, que podemos darle doble clic a cualquiera de los que les interese. Tenemos también comunidades seguras, tenemos educación pública de calidad, salud pública universal, pensiones dignas, medio ambiente sano, cultura para todas las personas, agricultura ecológica y campesina, transporte eficiente, que tanta falta hace en nuestras ciudades, transporte eficiente, limpio, confiable, impuestos justos, porque nos hemos hecho los chivos locos con la tributación acorde a los tiempos, porque por temor a consecuencia política o la que fuese, no se ha tenido esa discusión con la seriedad y la altura que se necesita. Justicia independiente, política migratoria sincera y clara, y todo esto para llegar a una sociedad equitativa y justa. Ahora bien,
Es un plan, sí. Está escrito y es verdad que el papel lo aguanta todo. Pero como te dije cuando empecé a responder tu pregunta, nosotros no estamos contando con ningún tipo de compromisos, porque no estamos haciendo ningún tipo de compromisos que vayan a atar nuestras manos a la orden de ejecutar ese plan. Ico, rápidamente, hablaste de seguridad, de salud universal para todos. Y salud, evidentemente, es uno de los tantos temas prioritarios que necesita respuesta la población dominicana, toda vez que es un tema sensible que nos afecta a todos. Desde el año 2001 tenemos una ley de seguridad social que se vendió como la panacea para resolver los problemas de la salud de los ciudadanos. 23 años después, no ha sido como se nos dijo. En esa materia, ¿qué piensa Opción Democrática y el binomio Virginia-Ico? Mira, yo creo que uno de los problemas fundamentales de la salud en nuestro país, y sobre todo del acceso a la salud universal en nuestro país, es que hemos adoptado, en términos generales, un modelo de comercialización de la salud. Justamente ayer, en mi quehacer en el área del cine, yo conversaba con un colega con quien estoy trabajando en el desarrollo de un proyecto, y ese colega no pudo reunirse durante el día porque tenía una situación de emergencia con un pariente, porque le estaban pidiendo de depósito $1.000.000 de depósito para que su pariente pudiese tener acceso a una unidad de cuidado intensivo. ¿Iba a comprar un avión? Oh, Dios mío. Para que su pariente pudiese tener acceso a una unidad de cuidado intensivo en un centro privado. O sea, estamos comercializando con la salud, estamos comercializando con el bienestar, con lo más básico de la gente. Entonces, si desde el Estado no se hacen, no se toman medidas serias, vamos a terminar como en Estados Unidos, que una persona se enferma de cualquier cosa y si se salva de lo que se enfermó, va a pasarse el resto de la vida pagando un préstamo. Y sucede lo mismo con la educación. Sucede lo mismo con la educación. Educación y salud son dos negocios rentables en Estados Unidos, muy rentables. Y mira, tú te imaginas lo que significa para una persona poder llegar a tener garantizada la salud universal. Eso le quita el dolor de cabeza a cualquiera que no tenga que estar invirtiendo salud, preocupándose por la salud, aunque suene como un trabalengua. Entonces, como ciudadanía, estamos pagando por absolutamente todo varias veces, porque mientras los impuestos que ustedes y yo pagamos, que deben invertirse en educación de calidad, en salud de calidad, están yendo a parar a cualquier otra cosa, también tenemos que pagar un seguro médico, porque no, o sea, la clase media no confía, y la clase alta dice quítate, no confía en el sistema público de salud, con toda razón. Por ende, tiene que pagar seguros médicos privados, por ende ya está pagando por la salud 2 veces. Sí. Igualmente la educación. Una familia que procure educación de calidad para sus hijos e hijas tiene que mandarlo a centro educativo privado. Porque no confían, y con razón, no confían en un sistema de educación que no está siendo consecuente con lo que se viene invirtiendo también desde hace unos años, porque ese es otro tema. Este pueblo se volcó a las calles a exigirle a un gobierno que cumpliera la ley e invirtiera el 4% del PIB en educación. Y hay que ver lo que han hecho con eso. Desde la Coalición Educación Digna se presentaron unos ejes que se debían haber atacado en los siguientes 10 años después de eso para mejorar sustancialmente la calidad educativa. ¿Y qué se hizo con eso? Yo creo que hay que hacer una auditoría exhaustiva desde el día 1 en que se entregó ese presupuesto, en el 2012,
hasta la fecha. Porque convirtieron el Ministerio de Educación en una fábrica de presidenciables. Todo el que quería brillar como cadenita nueva, lo metieron en el Ministerio de Educación a construirse un perfil político. Para eso no fue que se luchó tanto para aprobar el 4% por educación. Yo como ciudadano, yo exijo que se haga una auditoría profunda y que me digan a mí en qué se invirtieron esos cuartos. ¿Eso significa que si Opción Democrática llega al poder lo va a hacer? Absolutamente. No nos va a pasar como un candidato No. alcalde que prometió hacer cientos de auditorías en una administración y se vencieron sus 4 años, perdió y no sabemos resultado de auditoría. Mira, yo tengo una sola cosa. Lo único que yo tengo es mi palabra. Lo voy a repetir. Lo único que yo tengo es mi palabra. Y yo doy mi palabra de que ese va a ser uno, si no el principal, uno de los ejes principales de mi trabajo. Asegurarme de saber en qué se invirtió cada centavo de ese 4% y sobre todo que haya consecuencias para quienes lo malgastaron, que haya consecuencias para quienes utilizaron ese dinero en lo que no debía utilizarse. Bien, Ico, el tiempo concluye y el de hoy acaba de terminar tu participación. Te agradecemos el haber aceptado la invitación, reiterarte que las puertas de Cerrando la Noche están abiertas. Muchísimas gracias, de verdad gracias por la invitación. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana don Giovanni Almonte y quien les habla, Junior Espinosa, se reencuentran con ustedes en una nueva edición de Cerrando la Noche.